Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. A ver, ¿alguna vez os habéis planteado que una película pueda ser, no sé, como una especie de mapa secreto de la mente humana? Hoy vamos a explorar precisamente eso. Vamos a ver cómo el cine funciona como un espejo gigante de nuestro inconsciente colectivo y lo vamos a hacer usando el fascinante marco del psicólogo junguiano Sebastián Appelhans. Es literalmente alucinante cómo una historia en apariencia sencilla puede esconder tantísimas capas psicológicas. Y claro, de entrada nos topamos con una pregunta brutal. ¿Qué pasa realmente cuando una psique humana sufre un trauma y se queda encerrada bajo llave? Porque si lo pensamos bien, en vez de ver el famoso internado de la película como un simple edificio de ladrillo y cemento, este análisis nos propone algo rompedor. Nos invita a verlo como una mente colectiva herida, una mente que literalmente está pidiendo a gritos que la sanen. Es un cambio de chip total que te cambia por completo la forma de ver la historia. Y ojo, para desgranar bien esta película de 2004, Los chicos del coro, nos vamos a apoyar 100% en las ideas de Sebastián Appelhans. Él es un psicólogo clínico argentino que utiliza la psicología analítica de Carl Jung, ya sabéis, como una especie de puente perfecto para entender la narrativa del cine. Así que quede claro, todo este increíble viaje analítico en el que nos embarcamos hoy es mérito suyo. Vale, pongámonos en situación. Estamos en una Francia de posguerra, un país que todavía tiene muy recientes las heridas del autoritarismo. Y fijaos en el nombre del internado, el fondo del estanque. No es casualidad, ¿verdad? Es la metáfora visual definitiva. Refleja, digamos, el espíritu de la época, un momento cultural que cometió el trágico error de confundir el orden con aplastar por completo el alma. Es exactamente eso, aguas oscuras, turbias, donde todo lo que reprimimos se hunde, se estanca y, bueno, acaba fermentando. Ahora, fijaos en el choque brutal entre las dos figuras principales. Es súper interesante. Por un lado tenemos a Rachin, el director, un tirano súper rígido que encarna el poder sin alma, básicamente proyectando todas sus frustraciones con esa pedagogía cruel de acción-reacción. Y en el otro extremo está Clement Mathieu, un músico que sobre el papel es un fracasado, pero cuyas propias heridas le dan una empatía brutal para guiar a los demás. En términos de Jung, es el clásico arquetipo del sanador herido, alguien que no te impone nada, sino que te acompaña y saca lo mejor de ti. Y esto, claro, nos lleva directos a uno de los conceptos clave de Jung, la sombra. O sea, cuando ciertas partes de nuestro ego no se integran de forma consciente, no desaparecen, sino que se convierten en esta sombra. Y en la historia se ve clarísimo en dos extremos opuestos. Puede ser esa frialdad institucional súper calculada del director Rachin, o puede saltar por los aires como violencia pura y dura, como le pasa a Mondain, el chico que sufre abusos. Al final del día, son las dos caras de una misma moneda, de una psique que no está integrada. Lo que nos lleva a hablar de los niños. Si lo analizamos desde esta perspectiva, no son solo huérfanos sin más. De hecho, actúan como complejos psicológicos personificados. Son esas partes de la personalidad que han sido abandonadas, pisoteadas por el sistema, y que sufren una barbaridad por esa falta de reconocimiento. Esa agresividad que vemos constantemente en pantalla, bueno, en el fondo es una respuesta súper trágica, pero directa, a una herida original de rechazo enorme. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Pierre Morange, el adolescente rebelde. Al principio va de arrogante, casi como si fuera un pequeño demonio, pero en realidad todo eso es una pedazo de coraza defensiva. Es una fachada espectacular para proteger una vulnerabilidad extrema, fruto de que su padre lo abandonó. Básicamente estamos viendo a un ego que está siendo totalmente secuestrado por un complejo, ocultando un potencial que, como veremos, es absolutamente increíble. Entonces, el momento clave de verdad es cuando Mathieu interviene. Y ojo a cómo lo hace. En lugar de responder con más violencia, usa el silencio y el vacío. Es una jugada maestra. Al hacer esto, permite que el verdadero sí mismo de Morange, su esencia auténtica, rompa todas esas barreras del ego. Consigue fusionar su luz y su oscuridad en una sola voz que es, sanadora más no poder. El canto aquí no es solo música, es el alma manifestándose en voz alta. Pero ojo, que el trauma no siempre se traduce en rebeldía pura y dura. Y aquí entra en escena nuestro siguiente arquetipo a través del pequeño Pepinot. Es imposible no emocionarse con él, ¿verdad? Ese niño huérfano, trágico, pero con una voluntad inquebrantable, que se pasa absolutamente todos los sábados esperando en la verja a un padre que ya ha fallecido. Es una imagen que te rompe el corazón, pero que tiene muchísimo significado. Porque resulta que Pepinoet es la encarnación perfecta del puer eternos, el arquetipo del niño eterno, en su versión más brillante. Nos demuestra algo increíble, que incluso cuando la mente humana está súper traumatizada y el sistema te deja tirado, sigue viva una pequeña chispa, un instinto que busca la totalidad. Es esa capacidad alucinante de mantener intactas la esperanza y la fe sin necesidad de negar que, efectivamente, la realidad duele, y duele mucho. Bueno, y llegamos al motor de toda esta historia, la música. El coro en sí mismo actúa como lo que Jung llamaría una función trascendente. Para entenderlo rápido, es como un mandala sonoro.
Crea una estructura que pone orden, que es capaz de mediar entre esos polos tan opuestos y sobre todo regula todo el caos emocional brutal que hay en el internado. Digamos que la música llega mucho más allá que las palabras, llega directo donde el lenguaje sencillamente no alcanza. Y aquí Matthew se convierte literalmente en una especie de alquimista de la mente. Consigue transmutar todo ese plomo, todo ese sufrimiento pesado de los niños en oro puro a través del arte. Y lo hace pasando por 3 etapas clarísimas de la alquimia. Primero el nigredo, que es el caos y el dolor más absoluto. Luego el algedo, que es la fase de purificación y limpieza, para finalmente llegar al rubedo, el punto culminante de integración y totalidad. Un proceso alucinante de verdad. Aunque claro, para que esto funcione, el maestro también tiene que cambiar. No nos podemos olvidar de Violet, la madre de Morhange. Ese amor platónico no correspondido que siente Matthew por ella es súper importante porque le sirve de puente hacia su propia ánima. Ya sabéis, la dimensión femenina de su propia psique. Gracias a ella, Matthew aprende a cultivar la ternura, el cuidado y la belleza desde dentro. Se da cuenta de que no necesita poseer todo eso externamente para sentirse un hombre completo. Y fijaos cómo todo este trabajazo da lugar a algo súper raro de ver. Una individuación colectiva. ¿Cómo se logra esto? Pues primero, el guía, Matthew, tiene que aparcar su propio ego y sus frustraciones. Después se centra en reconocer el inmenso valor individual de cada niño, creando un entorno seguro, una especie de contención simbólica. Y justo ahí, en ese espacio seguro, es donde la voz única de cada uno logra brillar dentro de la armonía del grupo. Forman un todo sin perder jamás su propia identidad individual, hasta que por fin logran ser completamente autónomos. Ahora bien, si sabemos algo de psicología analítica, es que cualquier extremo siempre acaba atrayendo a su opuesto. Ese incendio devastador en el internado es el ejemplo de manual de la enantiodromia. Es decir, todo ese exceso de represión brutal, todo lo que el director intentó aplastar a base de castigos físicos, tenía que explotar por algún lado. Y lo hace en forma de pura destrucción, de fuego. Es sin duda el retorno inevitable de todo lo reprimido. No hay vuelta de hoja. Y si nos paramos a mirar la línea del tiempo, vemos una narrativa circular súper inteligente. Nos desvela que, en el fondo, el hecho de que a Matthew lo echen forzosamente del internado es en realidad el empujón definitivo para que los niños sean independientes. Nos enseña una lección de oro. Un verdadero maestro, un maestro con mayúsculas, sabe cuándo le toca irse porque ya no le necesitan. Su marcha en el 49 es exactamente lo que hace posible que veamos al director de orquesta triunfador 50 años después. A estas alturas, este análisis nos obliga a bajar el ritmo un segundo y mirar hacia adentro, a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos tenido partes de nuestra propia mente encerradas a cal y canto esperando a que alguien nos dé la llave? Y sobre todo, ¿hemos tenido alguna vez la suerte de cruzarnos con un Matthew en nuestra vida? Alguien que supo ver en nosotros algo que ni nosotros mismos éramos capaces de ver y que nos dio el espacio para sacar nuestro verdadero valor a la luz. Bueno, cerramos esta exploración con una reflexión brutal de Sebastian Appelhans. No olvidemos que cada película saca a la luz los arquetipos de nuestro inconsciente colectivo. Así que nos toca afinar la mirada. La próxima vez que una historia en la pantalla os ponga los pelos de punta o, por el contrario, os provoque un rechazo instintivo tremendo, haceos esta pregunta. ¿Qué parte exacta de mi propia sombra o de mi verdadero sí mismo me está devolviendo el espejo del cine?